Edificio Cambur, El Gol, apartamento 1104. Nos encontramos con muro de fachada color blanco, sin perforaciones. Observamos la nomenclatura del apartamento en acrílico en la parte superior. Timbre funcionando correctamente. Guardaescobas completos. Brechas completas. Piso de acceso al apartamento se observa en buen estado. Detallamos marco de puerta en madera, se observa en buen estado. Observamos la parte inferior de la puerta en muy buen estado. Observamos unos apliques en la puerta en aluminio en muy buen estado, correctamente sujetos. No se observa humedad, no se observan golpes en la puerta. Se observa la puerta en muy buen estado, sin salpicaduras. Observamos una chapa de seguridad con cerrojo y con 2 seguros. La puerta me relaciona 2 llaves, una de su seguro y una de la chapa. Puerta asegurada correctamente y desasegura correctamente. Asegura y desasegura suavemente. Su llave funciona de manera correcta. Observamos el lateral de puerta. Se evidencia en muy buen estado. En esta parte se percibe una pequeña fisura, pero por demás se observa en muy buen estado. En la parte interna observamos que también funciona su seguro. Se observa marco de puerta en muy buen estado. Se observa carpintería sin golpes, sin destortilladuras, sin peladuras. Observamos un tope magnético correctamente sujeto. Borde inferior de puerta en muy buen estado. Se observan bisagras en buen estado. Observamos muro de sala comedor pintado color blanco con sus puntos eléctricos, con sus tapas blancas, tapas en muy buen estado. Se observan que las tapas no tienen golpes, no tienen desportilladuras. Guardaescobas se observan en buen estado. Borde de muro se observa en muy buen estado. Por esta parte también observamos punto eléctrico en muy buen estado. Se observa que no hay faltantes de guardaescobas. Por esta parte observamos lo que es el muro del acceso al apartamento. Se observa pintado color blanco, sin detalles en su pintura. Observamos el punto del tope magnético correctamente sujeto. Se observa en buen estado. Se observan guardaescobas completos. Detallamos muro con punto para aire acondicionado. Se observa en buen estado. Tapa ciega en buen estado.
muro sin perforaciones, pintado, color blanco, pintura sin detalles, punto eléctrico en la parte inferior. El apartamento se encuentra recién pintado. Detallamos el piso de lo que es sala comedor, piso en porcelanato con sus brechas completas. Piso se observa en muy buen estado. En esta parte observamos una de las tabletas de porcelanato, se observa con unas peladuras, unas desportilladuras. Al parecer se les cayó algo, se dejaron caer algo que golpeó el porcelanato por esta zona y se alcanzan a ver unos detallitos en esta cerámica. Por demás se observan cerámicas porcelanato en muy buen estado. Detallamos porcelanato, se observa en muy buen estado. Observamos cubierta con placa pintada color blanco. No se observan detalles en la placa, ni de humedad, ni detalles en la pintura de la placa. Placa, como digo, pintada en muy buen estado. Observamos en el sector de sala comedor dos plafones con sus respectivos bombillos. Detallamos lo que es la placa en muy buen estado. Observamos una puerta corredera de 3 piezas con su marco en aluminio y con su vidrio en muy buen estado. Se observa marcos sin detalles, sin hendiduras, sin golpes, en muy buen estado. Vidrio también se observa sin fisuras, en muy buen estado. Observamos que esta puerta me relaciona 3 llaves. Su seguro se activa correctamente. 3 copias de llaves. Asegura y desasegura correctamente. Abre suavemente hasta su tope. Abre completamente. Desliza suavemente. Observamos el área de balcón. Enchape de piso. Se observa en muy buen estado, una rejilla de desagüe correctamente instalada, muro pintado color blanco, sin perforaciones. Se observa el gancho para una hamaca correctamente instalado. Se observan puntos eléctricos en buen estado. Observamos ganchos para una malla de seguridad. Para la instalación de una malla se observan en el borde del muro, alrededor, ya los ganchos instalados para la instalación de una hamaca, de una malla. Observamos baranda en acero inoxidable. Se observa en muy buen estado, correctamente sujeta. Observamos vidrio en muy buen estado. Borde de muro se observa en buen estado, no se observan faltantes en sus guardaescobas. Por esta parte observamos muro pintado color blanco, también sin perforaciones, con el gancho de la hamaca, y en el borde observamos
los ganchos para la instalación de la malla de seguridad. En la parte superior del balcón observamos cubierta con placa pintada color blanco, sin detalles en su pintura, no se observan rastros de humedad, se observa plafón con su respectivo bombillo funcionando correctamente. Ingresamos al área de cocina, donde observamos lateral de la barra tipo americana. Se observa esta parte del mueble, tanto inferior como superior de la cocina, en muy buen estado. Cocina con concepto abierto. Se observan guardaescobas completos. Piso del área de la cocina se observa en buen estado. Rejilla de desagüe correctamente sujetas, no se observan faltantes en sus guardaescobas. Guardaescobas no presentan detalles al momento del video, detalles como fisuras, partiduras o faltantes, no los presenta al momento del video. Se observan en muy buen estado, esquinas en muy buen estado. Por esa parte observamos muro pintado color blanco, observamos y detallamos borde de muro en muy buen estado. Se observan puntos eléctricos en muy buen estado. Observamos este muro con el citófono. Parte superior, timbre tipo chicharra. Borde de muro, como dije, en buen estado. Se observan guardaescobas completos. Por esta parte ya detallamos lo que es, entramos a detallar lo que es la barra. Se observa que no hay desportilladuras en los bordes de la barra tipo americana, esquinas en muy buen estado. Se observa mesón, en muy buen estado, no se observan detalles. Hinchape en muy buen estado. Mesón por esta parte en buen estado. Acá se observa es el pegue de la unión de estas dos partes, unión de piezas, pero en general se observa en muy buen estado. No se observa que hayan rastros de golpes por esta parte. Acá me encuentro con una fisura diagonal. Por demás no se observan detalles. Observamos que la cocina pues es una cocina integral. Detallamos parte inferior de la barra, se observa correctamente sujeta, no se observan desportilladuras ni golpes. Barra se observa sujeta. Vamos a entrar a detallar lo que es el mueble superior de la cocina. Observamos carpintería en su parte externa en muy buen estado. Hacia su parte interna nos encontramos con el platero en muy buen estado, fondo en buen estado, bisagras en buen estado y funcionando correctamente, abriendo y cerrando sus puertas en muy buen estado. Observamos este lateral con carpintería en buen estado. Parte inferior también se observa en buen estado. Puerta en su parte externa en buen estado y en su parte interna se observa en buen estado. Fondo y entrepaño en buen estado, bisagras sin óxido. Por esta parte encontramos dos puertas con vidrio y madera en buen estado. Vidrio con un estampado esmerilado.
fondo en buen estado, se observan bisagras en muy buen estado, abriendo y cerrando correctamente. Acá hay una rayita, una lineecita en el estampado. Por demás está en muy buen estado, se observan bordes en buen estado, puerta en buen estado, no se observan detalles en los entrepaños, fondo en buen estado, bisagras en buen estado, observamos el copero y el portaaviones en muy buen estado, bordes se observan en buen estado, fondo en buen estado, carpintería se observa en muy buen estado. Nos encontramos con una campana extractora de marca ZEP, la cual funciona su luz correctamente, de una velocidad, la cual está funcionando correctamente. Se observan en la parte inferior un poquito de pelusa del filtro. Campana funcionando correctamente, en buen estado. Toma corriente de seguridad en muy buen estado. Observamos la platos funcionando correctamente. No hay goteo, no hay filtración al momento del video. Parte inferior del mueble de la plato se observa con punto eléctrico, con la instalación del cispero tanto de la cocina, de la estufa como del horno. Instalación hidráulica se observa en buen estado. En la parte inferior se observa el fondo con algunas manchas de tipo óxido. Observamos puerta en muy buen estado en la parte interna. Se observan bisagras en buen estado. Parte externa también se observa y se percibe en muy buen estado. Lateral en muy buen estado. Bordes inferiores se observan en buen estado. Gaveta con su fondo y rieles en muy buen estado. Una segunda gaveta con fondo y rieles en muy buen estado. Observamos funcionamiento de estufa. Verificamos que el gas esté abierto. La estufa se encuentra funcionando correctamente, sus parrillas se encuentran en muy buen estado, sus botones se encuentran en muy buen estado. La estufa de marca ACEP en buen estado, prendiendo y apagando correctamente. Observamos un horno. Del cual funciona su luz correctamente. Horno también de marca ACEP. Como dije, su luz funciona correctamente.